Si alguna vez has mirado el cielo nocturno y has sentido que algo allí arriba te devuelve la mirada, si has notado que la oscuridad entre las estrellas parece más viva que las estrellas mismas, si en algún momento has tenido la extraña certeza de que el universo guarda un secreto que nadie te ha contado, entonces lo que estoy a punto de decirte es para ti. ¿Por qué un hombre que dedicó su vida entera a comprender el cosmos le tenía miedo a una de sus criaturas más oscuras? ¿Por qué el intelecto más brillante de la era moderna, un hombre que viajó mentalmente a los confines del espacio y el tiempo desde una silla inmovilizada por la enfermedad, admitió públicamente que los agujeros negros representaban una amenaza que él mismo no podía ignorar? ¿Por qué alguien que pasó décadas estudiando algo terminó temiendo aquello que mejor conocía? Esa pregunta es la que guía este recorrido, y volveremos a ella, una y otra vez, porque cada vez que regresemos, la respuesta será más profunda, más oscura y más reveladora. Hay algo que ocurre en el interior del ser humano cuando comprende, por primera vez y de verdad, la escala del universo. No es asombro solamente, es algo más parecido al vértigo, al mareo que sientes cuando te asomas al borde de un precipicio y tu cuerpo, antes que tu mente, registra el peligro. Es el frío que sube desde el estómago. Es el olor a tierra húmeda y vacío simultáneamente. Es la postura involuntaria del cuerpo que retrocede un paso, aunque no haya ningún borde físico cerca. Stephen Hawking conocía ese vértigo mejor que nadie, y pasó su vida entera construyendo el lenguaje matemático necesario para mirarlo de frente sin caer. Imagina una tarde cualquiera, una tarde de esas que parecen perfectamente ordinarias. El sol declina sobre los tejados de una ciudad cualquiera. Los coches circulan. Los niños regresan del colegio. Alguien hierve agua para hacer té. El vapor sube en espirales delgadas hacia el techo de la cocina. Todo parece estable. Todo parece permanente. Todo parece gobernado por leyes amables y predecibles. Esa es la trampa. Sí, sí, esa es exactamente la trampa. Porque bajo esa tarde perfectamente ordinaria, bajo los tejados y los coches y el vapor del té, opera un conjunto de fuerzas tan brutales, tan absolutas, tan indiferentes a la existencia humana, que si pudieras verlas sin el filtro de la escala cotidiana, si pudieras percibir la realidad tal como es en sus niveles más fundamentales, nunca volverías a sentirte seguro en esa cocina. Nunca. El suelo que pisas no es sólido en el sentido en que lo imaginas. Es casi todo vacío. Los átomos que forman tus pies y los átomos que forman el suelo se repelen mutuamente a través de fuerzas electromagnéticas, y lo que experimentas como solidez es en realidad una negociación cuántica permanente entre partículas que nunca se tocan de verdad. Ahora multiplica esa inestabilidad invisible por la escala de una galaxia entera, ahora por 100.000 millones de galaxias. Ahora imagina que en el centro de la mayor parte de ellas, habita algo para lo que el lenguaje humano no tiene una palabra completamente adecuada. Algo que ni siquiera la luz puede abandonar una vez que ha caído dentro. Eso es un agujero negro, y Hawking le tenía miedo. No un miedo irracional. No, no, no. El miedo de Hawking era el miedo más sofisticado que puede existir. El miedo que nace del conocimiento profundo. El miedo que solo sientes cuando entiendes con precisión matemática exactamente qué puede hacerle a la realidad una singularidad gravitacional. Era el miedo del cirujano que conoce cada detalle del bisturí y por eso mismo sabe con exactitud qué daño puede causar. Escucha, escucha con atención, porque aquí comienza algo que va a cambiar la manera en que percibes el espacio que te rodea. Para entender por qué Hawking le temía a los agujeros negros, primero hay que entender qué son. No la versión simplificada que circula en los libros de texto, la versión real, la versión que hace que los físicos teóricos se queden en silencio durante varios segundos antes de responder cuando alguien les pregunta al respecto. Un agujero negro no es simplemente un objeto muy denso. No es una bola de materia comprimida flotando en el espacio como una versión oscura de un planeta. No, es algo fundamentalmente distinto. Es una región del espacio donde la gravedad ha curvado la trama del espacio-tiempo de forma tan extrema, tan absolutamente radical, que el propio tejido de la realidad forma una trampa sin salida posible. Karl Schwarzschild, un físico alemán que calculó esto mientras servía en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, que es en sí mismo un hecho que debería detener al lector en seco, porque habla de la capacidad humana de contemplar el infinito incluso desde el barro de la guerra, determinó que existe un radio crítico alrededor de cualquier masa suficientemente comprimida.
Si toda la masa de un objeto cae por debajo de ese radio, el espacio-tiempo se dobla sobre sí mismo de forma irreversible. Ese límite se llama horizonte de sucesos. Y cruzarlo en cualquier dirección que no sea hacia adentro es físicamente imposible. Ni la luz escapa. Punto. Ahora bien, aquí está la primera paradoja que Hawking exploró con una intensidad que rozaba lo obsesivo. Si nada escapa de un agujero negro, si toda la información sobre lo que cae dentro queda atrapada para siempre detrás del horizonte de sucesos, entonces el universo viola uno de sus principios más fundamentales. El principio de que la información no se destruye, jamás, nunca, en ningún sistema físico del universo conocido. ¿Por qué ese principio importa tanto? Porque si la información se destruye, si la historia de cada partícula que cae en un agujero negro desaparece para siempre, entonces el pasado se convierte en algo que no deja huella. Y si el pasado no deja huella, la causalidad, el principio de que cada efecto tiene una causa rastreable, colapsa. Y si la causalidad colapsa, la física entera, toda la arquitectura conceptual que los seres humanos han construido para comprender la realidad, se convierte en un edificio sin cimientos. Eso era lo que mantenía a Hawking despierto. No metafóricamente, de manera casi literal. Imagina que tomas una fotografía de tu familia, de un momento irrepetible, de algo que ocurrió y que marcó tu historia. Ahora imagina que esa fotografía cae dentro de un agujero negro. Según las ecuaciones clásicas de la relatividad general, esa fotografía y toda la información que contiene, cada tono de color, cada patrón de luz, cada detalle que la hace única e irrepetible, desaparece para siempre del universo. No se transforma, no se conserva en otra forma. Simplemente deja de existir. Eso es lo que las fotografías siguen diciendo mucho después de que las personas en ellas han desaparecido. El pasado como fuerza presente. Las huellas que persisten incluso cuando quien las dejó ya no está. Y un agujero negro, según la física clásica, borra esas huellas, borra los ecos, borra las sombras, borra la herencia de todo lo que fue. Para Hawking, eso era inaceptable, no por razones sentimentales, por razones físicas, porque si el universo puede destruir información, entonces el universo mismo es fundamentalmente incoherente. Y aquí es donde regresa la pregunta inicial. ¿Por qué un hombre que dedicó su vida entera a comprender el cosmos le tenía miedo a una de sus criaturas más oscuras? Porque comprenderla con suficiente profundidad significaba enfrentarse a la posibilidad de que el universo fuera irracional en su núcleo, de que las reglas que parecen gobernarlo sean incompletas, de que en el fondo de la realidad habite algo que no obedece a ninguna ley que los seres humanos hayan descubierto todavía. Si eso no te produce vértigo, quizás no has entendido del todo lo que significa. Si en este momento sientes ese frío en el pecho, ese zumbido sordo en los oídos que acompaña a las revelaciones que cambian algo en la manera de ver el mundo, entonces estás exactamente donde debes estar. Bienvenido a la frontera del conocimiento humano. Y si sientes que esto merece ser compartido con alguien que también busca las respuestas más profundas, que también mira el cielo nocturno y siente que algo allí arriba le devuelve la mirada, considera unirte a este viaje de forma permanente. El universo es demasiado vasto para explorarlo solo, y las mentes que comprenden estas fuerzas son, en la inmensidad del cosmos, extraordinariamente escasas. Deja también en los comentarios qué es lo que más te aterra del universo. No lo que te enseñaron que debería aterrarte, lo que realmente en silencio te produce ese vértigo del que hablamos. La respuesta que dejes puede ser más reveladora que cualquier ecuación. Pero continuemos, porque todavía no hemos llegado a lo más extremo. No, todavía no. La relatividad general de Einstein, la teoría que redefinió nuestra comprensión del espacio, el tiempo, la gravedad y la estructura del universo, predice que en el centro de cada agujero negro existe algo llamado singularidad. Una singularidad es un punto donde la densidad se vuelve infinita, donde la curvatura del espacio-tiempo se vuelve infinita, donde todas las ecuaciones de la física, sin excepción, dejan de producir respuestas significativas y comienzan a producir infinitos. Y en matemáticas, cuando una ecuación produce un infinito, no significa que hayas encontrado algo infinitamente grande. Significa que tu teoría ha llegado a su límite. Significa que el mapa que estás usando ya no describe el territorio. Significa que hay algo allí que no entiendes todavía. Einstein sabía esto.
Hawking lo sabía. Y ambos encontraban en esa singularidad no una respuesta, sino la pregunta más perturbadora que la física ha planteado jamás. ¿Qué ocurre realmente dentro de un agujero negro? Nadie lo sabe. Punto. Nadie, ni los físicos más brillantes del planeta, ni las simulaciones más potentes, ni los telescopios más avanzados, porque nada de lo que ocurre dentro del horizonte de sucesos puede salir hacia afuera para contárnoslo. Es como si el universo hubiera construido una cámara sellada en su interior y nosotros estuviéramos pegando el oído a la pared desde fuera, intentando escuchar algo, cualquier cosa que nos diga qué pasa dentro. Hawking pasó décadas pegando el oído a esa pared, y lo que escuchó fue lo suficientemente perturbador como para convertirse en el mayor debate de la física teórica del siglo XX y del siglo XXI. Fíjate en esto. En 1974, Hawking publicó un artículo que cambió la física para siempre. Un artículo que comenzó como un ejercicio teórico y terminó siendo una bomba conceptual que explotó en el centro mismo de la cosmología moderna. Ese artículo demostraba algo completamente inesperado, algo que contradecía la intuición más básica sobre los agujeros negros, algo que ni siquiera los propios colegas de Hawking estaban preparados para aceptar. Los agujeros negros no son eternos, los agujeros negros se evaporan. Sí, exactamente lo que acabas de leer. A través de un proceso que hoy se conoce como radiación de Hawking, los agujeros negros emiten lentamente energía hacia el exterior, no porque nada escape del interior, sino porque en el límite mismo del horizonte de sucesos, en esa frontera entre lo que puede ser conocido y lo que nunca podrá serlo, ocurre algo extraordinario a nivel cuántico. El vacío no está vacío. Atiende. Esto es fundamental. La mecánica cuántica demuestra que el vacío del espacio está lleno de fluctuaciones de energía, pares de partículas virtuales que aparecen espontáneamente de la nada, existen durante una fracción de segundo casi, inimaginablemente pequeña, y luego se aniquilan mutuamente volviendo a la nada. Es como si el universo respirara en una frecuencia que ningún instrumento humano puede captar directamente, una respiración de creación y destrucción constante e invisible. Normalmente esos pares de partículas se aniquilan antes de poder hacer nada. Pero en el horizonte de sucesos de un agujero negro ocurre algo extraordinario. Uno de los pares cae dentro del horizonte, el otro escapa hacia el exterior, y como el primer miembro del par ya no puede aniquilar al segundo, el segundo se convierte en una partícula real que sale disparada hacia el espacio exterior. El agujero negro ha perdido energía, ha emitido radiación, ha, en el sentido más estrictamente físico de la palabra, comenzado a morir. Ese proceso es increíblemente lento para los agujeros negros masivos. Un agujero negro, con la masa de varios millones de soles, tardaría un tiempo que supera con creces la edad actual del universo en evaporarse completamente. Un tiempo tan vasto que si intentáramos escribirlo en años, necesitaríamos una página entera solo para los ceros. Pero ocurre de manera inexorable. Ocurre porque las leyes de la física cuántica no hacen excepciones, ni siquiera para las criaturas más masivas del universo. Y ahora llegamos al núcleo del terror de Hawking. No un miedo al vacío, no un miedo a la oscuridad, el miedo más sofisticado, más elegante, más absolutamente perturbador que puede existir en el interior de una mente científica. Si los agujeros negros se evaporan, si emiten radiación hasta que finalmente desaparecen por completo, entonces toda la información sobre todo lo que alguna vez cayó dentro de ellos queda destruida para siempre cuando el agujero negro termina de evaporarse. Toda la historia de cada partícula, cada fotón, cada átomo, cada molécula, cada objeto, cada ser vivo que cruzó el horizonte de sucesos en los miles de millones de años de vida del agujero negro, toda esa información, toda esa herencia del pasado, todos esos ecos y sombras y huellas de lo que fue, desaparece. Ese es el paradojo de la información, y ese es el problema que Hawking plantó en el centro de la física moderna como si fuera una bomba de relojería conceptual, que lleva décadas sin que nadie haya podido desactivarla completamente. ¿Por qué un hombre que dedicó su vida entera a comprender el cosmos le tenía miedo a una de sus criaturas más oscuras? Porque comprendió que esas criaturas podían borrar el pasado, podían destruir la coherencia del universo, podían demostrar que la realidad misma es fundamentalmente incoherente, y comprender eso de verdad, en toda su magnitud, produce un tipo de vértigo que no tiene equivalente en la experiencia cotidiana. Pero hay algo más, algo que la mayoría de las personas que hablan de agujeros negros nunca mencionan,
porque requiere un nivel de honestidad intelectual que resulta incómodo. Los agujeros negros no son objetos que existen en algún lugar lejano, en el centro de galaxias distantes, completamente desconectados de nuestra realidad cotidiana. No, no, no. Los agujeros negros son consecuencias directas de las mismas leyes físicas que gobiernan todo lo demás. La gravedad que te mantiene pegado al suelo en este momento, la misma fuerza que hace que el vapor del té suba y luego se disperse, la misma fuerza que mantiene a la Tierra en su órbita alrededor del Sol, esa fuerza, llevada a sus consecuencias más extremas, crea agujeros negros. No son aberraciones, no son excepciones, son la expresión más radical de una ley que ya conoces, de una fuerza con la que ya convives. Son el punto final de una progresión que comienza en tu cocina y termina en la singularidad. Eso significa que vivimos en un universo donde los agujeros negros no son posibilidades teóricas remotas, son consecuencias inevitables de las leyes que nos rodean. Y el Sol, nuestra estrella, nuestra fuente de calor y de vida, no terminará como un agujero negro porque no tiene masa suficiente. Pero estrellas 10 veces más masivas que el Sol terminan exactamente así. Colapsan sobre sí mismas con una violencia que no tiene equivalente en ningún fenómeno humano conocido. Imagina comprimir toda la masa del Sol en un objeto del tamaño de una ciudad. No en términos metafóricos, literalmente. Toda la materia que constituye el Sol, toda esa masa incomprensible, comprimida en un volumen no mayor que el de una ciudad mediana, la densidad resultante es tan extrema que un centímetro cúbico de ese material pesaría más que todos los seres humanos que han existido en la historia combinados. Y eso es solo una estrella de neutrones, que es el paso previo al agujero negro. Si la masa es suficiente, la compresión continúa, no se detiene, nada la detiene, ni la presión de los electrones, ni la presión de los neutrones. Nada. La gravedad gana siempre cuando la masa supera cierto umbral, y el resultado es una singularidad, un punto de densidad infinita, un lugar donde el espacio-tiempo mismo deja de tener el comportamiento que la física describe. Hawking describió una vez este proceso con una precisión que resultaba casi cruel en su exactitud. Dijo que si cayeras en un agujero negro, y si el agujero negro fuera suficientemente pequeño, la diferencia de gravedad entre tus pies y tu cabeza sería tan extrema que serías literalmente estirado como un espagueti. Antes de llegar a la singularidad. Espaguetización. Ese es el término técnico real que los físicos usan para describir lo que le ocurre a la materia cerca de una singularidad. No es una metáfora, es una descripción precisa de un proceso físico real. Las fuerzas de marea, esas diferencias en la intensidad gravitacional entre puntos diferentes del espacio, se vuelven tan extremas cerca de una singularidad que cualquier objeto extendido en el espacio, cualquier objeto que tenga una cabeza y unos pies, por usar la referencia humana más obvia, es estirado en la dirección radial y comprimido en las direcciones perpendiculares, exactamente como un espagueti. Sí, el término es absolutamente real, absolutamente preciso y absolutamente perturbador. Y aquí está la parte que Hawking encontraba más fascinante y más aterradora simultáneamente. Para un observador externo, alguien observando desde lejos mientras otro cae hacia el horizonte de sucesos, el tiempo del observador que cae se ralentiza cada vez más a medida que se acerca al horizonte. Desde el exterior, el observador que cae parece congelarse justo en el momento de cruzar el horizonte. El tiempo se detiene. La imagen del cuerpo que cae se vuelve progresivamente más roja, más tenue y finalmente desaparece. Pero nunca, desde el exterior, se le ve cruzar el horizonte. Desde el interior, desde la perspectiva del observador que cae, el cruce del horizonte ocurre en un tiempo finito perfectamente normal. No siente nada especial en ese momento, asumiendo que el agujero negro es suficientemente masivo como para que las fuerzas de marea sean manejables en el horizonte. Simplemente cruza una línea invisible en el espacio y luego continúa cayendo hacia la singularidad, sin posibilidad de retorno. Dos observadores, dos experiencias completamente distintas de la misma realidad. Uno ve al otro congelado para siempre en el horizonte. El otro cruza el horizonte y sigue cayendo. Ambos tienen razón. Ambos describen correctamente lo que ocurre desde su marco de referencia, y ambas descripciones son incompatibles entre sí desde un punto de vista intuitivo. Eso es la relatividad en su expresión más radical, no como abstracción matemática,
como consecuencia física verificable de las leyes del universo. ¿Por qué un hombre que dedicó su vida entera a comprender el cosmos le tenía miedo a una de sus criaturas más oscuras? Porque esas criaturas demostraban que la realidad no tiene una descripción única y universal, que el tiempo no es un río que fluye igual para todos los observadores, que la causalidad misma depende del punto de vista desde el que se mira. Y si eso es cierto, y lo es, entonces la realidad es fundamentalmente más extraña y más perturbadora de lo que cualquier ser humano puede intuir sin el auxilio de las matemáticas. Hablemos ahora de algo que no se menciona lo suficiente cuando se habla de Hawking y de los agujeros negros: la apuesta. La famosa apuesta que Hawking perdió, que luego ganó, y que en el proceso redefinió el debate más importante de la física teórica contemporánea. En 1997, Hawking y Kip Thorne, otro físico teórico de enorme prestigio, apostaron contra John Preskill sobre el paradojo de la información. Hawking y Thorne sostenían que la información que cae en un agujero negro se destruye permanentemente cuando el agujero negro se evapora. Preskill sostenía que de alguna manera la información debe conservarse. La apuesta era un volumen de enciclopedia a elección del ganador, pequeña en términos materiales, inmensa en términos conceptuales. En 2004, Hawking cambió de posición. Anunció en una conferencia que había encontrado razones para creer que la información no se destruye, que de alguna manera escapa codificada en la radiación que el agujero negro emite durante su evaporación. Concedió la apuesta a Preskill, pero Thorne se negó a conceder, y el debate continúa. Fíjate en lo que eso significa. Hawking, el hombre que había planteado el paradojo, el hombre que había sostenido durante décadas que la información se destruye, cambió de opinión, no por presión social, no por conveniencia, porque encontró argumentos matemáticos que le convencieron de que estaba equivocado. Esa es la grandeza del método científico, y esa es la grandeza de Hawking, la capacidad de cambiar de opinión cuando los datos y las ecuaciones lo exigen, la capacidad de admitir el error no como derrota sino como avance, la capacidad de mirar al abismo y decir: me equivoqué, el abismo es más profundo de lo que creía, y esa profundidad adicional es fascinante. Hawking dijo una vez, con ese humor seco que era su marca personal, que era como viajar al pasado, algo que, según las leyes de la física, no es posible, excepto cuando se trata de cambiar de opinión sobre física teórica. Entonces el tiempo aparentemente tiene cierta flexibilidad. Ese humor, esa capacidad de encontrar la ironía en el corazón de los problemas más profundos. Esa era también una forma de enfrentar el terror cósmico, no ignorándolo, no negándolo, sino mirándolo de frente con una sonrisa que decía: ya sé que puedes destruirme, pero antes déjame entenderte, porque el universo, en su indiferencia absoluta, en su escala incomprensible, en su capacidad para crear y destruir con la misma ecuanimidad, no tiene interés particular en la supervivencia humana. No, no, no. Las estrellas no saben que existimos. Los agujeros negros no sienten preferencia por la materia orgánica sobre cualquier otra forma de materia. La gravedad no distingue entre un ser vivo y una roca. Todo cae de la misma manera. Todo es estirado de la misma manera. Todo desaparece de la misma manera. Y sin embargo, en este planeta insignificante, orbitando una estrella mediana, en el brazo exterior de una galaxia que es una entre 100.000 millones, hay criaturas que han desarrollado la capacidad de comprender las leyes que gobiernan todo esto. Criaturas que pueden escribir ecuaciones que describen el interior de un agujero negro, sin haber estado nunca cerca de uno. Criaturas que pueden predecir la existencia de ondas gravitacionales décadas antes de que los instrumentos necesarios para detectarlas sean construidos. Eso, decía Hawking, es lo más extraordinario del universo, no los agujeros negros, no las singularidades, no la expansión acelerada del cosmos. Lo más extraordinario es que el universo ha producido, en algún rincón microscópico de sí mismo, entidades capaces de comprenderlo. Somos la manera en que el universo se mira a sí mismo. Y eso, por pequeños e insignificantes que seamos en términos de escala, es algo que ningún agujero negro puede replicar. Pero volvamos al miedo, porque el miedo de Hawking no era solo intelectual. Tenía una dimensión existencial que resulta imposible ignorar cuando se conoce la historia de su vida. Stephen Hawking fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica a los 21 años. Los médicos le dieron 2 años de vida. Vivió 55 años más. Pasó la mayor parte de esa vida completamente paralizado,
comunicándose primero con pequeños movimientos de los dedos y luego, cuando la enfermedad avanzó hasta privarle incluso de esa capacidad, con el movimiento de un músculo de la mejilla. Imagina eso. Imagina estar atrapado en un cuerpo que progresivamente deja de responder, sintiendo el mundo a través de estímulos cada vez más tenues, escuchando el zumbido del sintetizador de voz que traduce tus pensamientos en sonidos, oliendo el metal y el plástico de la silla que se convierte en tu único hogar físico, con el cuerpo a temperatura constante de la habitación climatizada, donde pasas la mayor parte del tiempo, y desde esa prisión física explorar mentalmente los objetos más libres y más destructivos del universo, objetos que no tienen cuerpo, objetos que no tienen límites físicos en el sentido convencional, objetos que doblegan el espacio-tiempo a su voluntad. Sí, sí, hay algo en esa imagen que es casi insoportablemente poético. Hawking conocía de primera mano lo que significa estar atrapado. Conocía la experiencia de tener la mente completamente libre, mientras el cuerpo se convierte en una jaula cada vez más estrecha. Y quizás por eso, quizás precisamente por eso, la imagen de un horizonte de sucesos, de un límite más allá del cual nada puede escapar, tenía para él una resonancia que iba más allá de las matemáticas. Un horizonte de sucesos es la frontera definitiva, la línea que, una vez cruzada, no puede deshacerse. La trampa perfecta, y Hawking, que había vivido décadas navegando dentro de sus propias fronteras físicas, comprendía esa metáfora de una manera que ningún físico completamente sano puede comprender de la misma forma. Eso no es sentimentalismo, es física existencial. Es la comprensión de que las ecuaciones que escribimos para describir el universo no son ajenas a nosotros, son también descripciones de nosotros mismos, de nuestras limitaciones, de nuestros horizontes, de las singularidades que habitan en el interior de cada vida. ¿Por qué un hombre que dedicó su vida entera a comprender el cosmos le tenía miedo a una de sus criaturas más oscuras? Porque esas criaturas eran, en el nivel más profundo, metáforas perfectas de la condición humana, atrapados por la gravedad de un planeta, prisioneros del tiempo que fluye en una sola dirección, incapaces de escapar del horizonte de sucesos de nuestra propia mortalidad, y sin embargo capaces de comprender todo esto y de encontrar en esa comprensión algo que se parece mucho a la libertad. Hawking decía que recordar mirar hacia arriba, hacia las estrellas, y no hacia abajo, hacia los pies. Por curiosa que sea tu vida, siempre encontrarás algo que te maraville. Nunca te rindas al trabajo. La obra de uno puede hacer la vida de otro más rica. Eso decía, y lo decía desde la silla. Pero el conocimiento tiene consecuencias. Escucha, este es el punto que más personas evitan, el punto que resulta más incómodo, el punto que convierte la física teórica en algo urgente y personal. Si ignoramos las leyes que gobiernan el universo, si vivimos en la comodidad de la escala cotidiana sin nunca asomarnos a lo que ocurre en los niveles más fundamentales de la realidad, no estamos viviendo en la ignorancia de algo irrelevante. Estamos viviendo ciegos a las fuerzas que literalmente determinan si el universo en el que habitamos puede existir o no. Estamos ignorando las condiciones de posibilidad de nuestra propia existencia. Los agujeros negros no son curiosidades exóticas reservadas para los astrofísicos. Son la demostración más brutal y más clara de lo que la gravedad puede hacer cuando opera sin restricciones. Son la prueba de que las leyes del universo no tienen en cuenta la comodidad humana. Son el recordatorio de que vivimos en un cosmos que fue extraordinariamente específico en sus condiciones iniciales, para permitir la existencia de algo tan improbable como la vida, y que esa especificidad no es permanente ni garantizada. En el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, a unos 26.000 años luz de donde estás en este momento, hay un agujero negro supermasivo llamado Sagitario A estrella. Tiene una masa equivalente a 4 millones de soles. 4 millones. Ocupa un espacio comparable al del sistema solar interno. Y está ahí, en el centro de nuestra galaxia, ejerciendo su influencia gravitacional sobre todo lo que nos rodea, sobre las órbitas de las estrellas, sobre la estructura espiral de la galaxia, sobre la distribución de la materia en escalas que afectan directamente a nuestra posición en el cosmos. No es lejano en el sentido de irrelevante. Es nuestro vecino galáctico. Es la fuerza que en parte define la estructura del sistema en el que vivimos. Y si no sabes que existe, si no entiendes qué es, si no comprendes las leyes que lo gobiernan,
entonces estás viviendo en una casa sin saber qué hay en los cimientos. Esa es la urgencia del conocimiento que Hawking defendió durante toda su vida. No el conocimiento como adorno intelectual, no la física como entretenimiento para mentes curiosas. El conocimiento como herramienta de supervivencia existencial. La comprensión de las leyes del universo como el único antídoto real contra la ceguera que nos hace vulnerables a fuerzas que operan independientemente de si las conocemos o no. Un agujero negro no te pide permiso. No espera a que lo hayas estudiado para ejercer su influencia gravitacional. Las ondas gravitacionales que producen las colisiones entre agujeros negros viajan a través del universo a la velocidad de la luz, deformando el espacio-tiempo en su camino, y cruzan a través de la Tierra sin que nadie lo note, sin que ningún ser humano lo sienta, sin que ningún instrumento ordinario lo registre. Solamente el instrumental más sensible jamás construido por la humanidad, los detectores de ondas gravitacionales como los del experimento LIGO, pueden captar esas perturbaciones microscópicas del espacio-tiempo. Y en 1979, cuando Hawking y sus colegas comenzaron a predecir matemáticamente la existencia de esas ondas con décadas de anticipación, nadie tenía la tecnología para detectarlas, pero la predicción era correcta, y en 2015, cuando los detectores finalmente las captaron por primera vez, la ciencia celebró no solo el descubrimiento, sino la verificación de que las ecuaciones habían dicho la verdad décadas antes de que los instrumentos pudieran confirmarlo. Ese es el poder de la matemática como lenguaje del universo. Ese es el poder de la física teórica, la capacidad de ver más allá de lo que los instrumentos pueden medir, de anticipar realidades que todavía no pueden ser verificadas directamente, de escribir ecuaciones que describen objetos que ningún ser humano ha visto nunca y que sin embargo existen con toda la certeza física del universo. Hawking era un maestro de ese lenguaje. Y su miedo a los agujeros negros era también un respeto profundo por las consecuencias de ese lenguaje cuando se lleva hasta sus límites. Hablemos de lo que Hawking llamó la radiación de fondo de microondas y su relación con los agujeros negros primordiales. Porque aquí hay algo que muy pocas personas conocen y que cambia completamente la perspectiva sobre el papel de los agujeros negros en la historia del universo. En los primeros instantes después del Big Bang, el universo era un lugar de densidad y temperatura extremas, tan extremas que las condiciones eran comparables, en términos de los parámetros físicos relevantes, a las condiciones que existen cerca del horizonte de sucesos de un agujero negro. Las fluctuaciones cuánticas en esa sopa primordial de materia y energía podrían haber dado lugar, según algunas teorías que Hawking exploró con profundidad, a la formación de agujeros negros de tamaño microscópico. Los llamados agujeros negros primordiales. Esos agujeros negros primordiales, si existieron, habrían tenido masas tan pequeñas que se habrían evaporado rápidamente a través de la radiación de Hawking. Pero algunos, lo suficientemente masivos, podrían haber sobrevivido hasta el presente. Y si sobrevivieron, podrían ser candidatos para explicar parte de la materia oscura, esa sustancia invisible e incomprendida que constituye aproximadamente el 27% del contenido energético del universo y cuya naturaleza exacta sigue siendo uno de los grandes misterios abiertos de la cosmología. Piensa en eso, los agujeros negros no son solo consecuencias del colapso de estrellas masivas, podrían ser también reliquias del origen mismo del universo, fósiles cósmicos de los primeros instantes de la existencia. Juelas de un pasado tan remoto que la propia noción de tiempo pierde su significado convencional. El pasado como fuerza presente, los ecos del Big Bang resonando todavía en la estructura del universo, codificados en objetos que no emiten luz, pero que deforman el espacio-tiempo a su alrededor. Fotografías del origen que siguen hablando miles de millones de años después. Escucha, atiende, porque aquí llegamos al núcleo de lo que Hawking quería que entendiéramos. No el miedo como parálisis, el miedo como motor, el terror cósmico no como razón para apartar la mirada del cielo, sino como razón para mirarlo con más intensidad, con más rigor, con más determinación de comprender. Hawking dijo en múltiples ocasiones que el mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, es la ilusión de conocimiento, la certeza falsa, la comodidad de creer que ya entendemos cuando en realidad solo hemos rozado la superficie de una profundidad que no tiene fondo visible todavía. Los agujeros negros son la demostración más poderosa de esa ilusión. Durante décadas, la física creyó que los entendía. Tenía las ecuaciones de Schwarzschild, tenía la relatividad general,
Tenía una descripción matemáticamente coherente de lo que ocurría fuera del horizonte de sucesos. Y entonces Hawking demostró que esa descripción, aunque correcta en sus propios términos, era incompleta, que cuando se añade la mecánica cuántica, cuando se considera la física a escalas subatómicas en la proximidad del horizonte, el comportamiento del agujero negro cambia de manera fundamental. La física clásica decía, los agujeros negros son eternos y no emiten nada. La física cuántica dice, los agujeros negros se evaporan y emiten radiación. Ambas son correctas en sus respectivos dominios. Y la tensión entre ellas, la zona de conflicto donde la relatividad general y la mecánica cuántica se contradicen, es exactamente donde vive la pregunta más importante de la física contemporánea. ¿Cómo se unen la relatividad general y la mecánica cuántica en una teoría unificada? Esa es la pregunta que Einstein no pudo responder. Esa es la pregunta que Hawking no pudo responder completamente. Esa es la pregunta que los físicos teóricos más brillantes del planeta llevan décadas intentando responder sin éxito definitivo. Y los agujeros negros son el laboratorio natural donde esa pregunta se plantea con más urgencia, porque son los únicos objetos del universo donde ambas teorías son simultáneamente relevantes y simultáneamente insuficientes. Son el punto exacto donde el mapa de la física actual se acaba y comienza el territorio desconocido. Hawking pasó su vida en ese territorio, cartografiándolo con ecuaciones, levantando mapas de un lugar que nunca podría visitar físicamente, pero que podía explorar con una precisión que ningún explorador físico podría igualar. Y lo que encontró allí, en esa frontera entre lo conocido y lo desconocido, fue suficiente para producir tanto terror como maravilla. Y aquí está la revelación final, la que Hawking construyó durante décadas y que resulta ser, en última instancia, no una afirmación de la derrota del conocimiento humano, sino de su triunfo. El hecho de que los agujeros negros planteen paradojas que ninguna teoría actual puede resolver completamente no demuestra que el universo sea incomprensible. Demuestra que las teorías actuales son incompletas. Y las teorías incompletas son invitaciones, no barreras. Son mapas con espacios en blanco que esperan ser llenados. Son preguntas abiertas que tienen respuestas, aunque todavía no las conozcamos. La humanidad ha enfrentado antes ese tipo de incompletitud y ha salido adelante. Newton no sabía nada de la relatividad y sin embargo sus ecuaciones describían correctamente el movimiento de los planetas. Einstein no sabía cómo unificar la relatividad con la mecánica cuántica y sin embargo sus ecuaciones predijeron con precisión extraordinaria fenómenos que no serían verificados hasta décadas después. Hawking no encontró la teoría unificada y sin embargo su trabajo sobre la radiación de agujeros negros y el paradojo de la información plantó las semillas de lo que eventualmente será esa teoría. El conocimiento se construye así. No en saltos súbitos desde la oscuridad total hasta la iluminación completa, sino en avances graduales, cada uno de los cuales revela que el territorio por explorar es más vasto de lo que se pensaba, pero también más accesible de lo que parecía desde la ignorancia. Cada día sin excepción, el universo emite señales de su naturaleza real, en la curvatura de la luz alrededor de objetos masivos, en las ondas gravitacionales que atraviesan el espacio-tiempo, en la radiación de fondo de microondas que es el eco del Big Bang, en el comportamiento de las partículas subatómicas que revelan la estructura cuántica de la realidad. El universo habla constantemente, y el lenguaje en que habla es la matemática. Hawking aprendió ese lenguaje con una fluidez que pocos seres humanos han alcanzado. Y lo que le dijo ese lenguaje fue suficientemente hermoso y suficientemente aterrador como para ocupar toda una vida. Somos insignificantes en la escala del universo. Sí, absolutamente. Un punto de polvo en un planeta de polvo orbitando una estrella de polvo en un universo que contiene más galaxias que granos de arena hay en todas las playas de la Tierra. Esa es nuestra posición objetiva en el cosmos. Y sin embargo, somos la única forma de materia conocida que se ha preguntado por qué. Somos la única parte del universo que ha desarrollado la capacidad de comprender las leyes que gobiernan el todo. Somos extraordinariamente improbables, y esa improbabilidad, lejos de ser una fuente de angustia, es la fuente de la responsabilidad más profunda que puede existir. La responsabilidad de no vivir ciegos, la responsabilidad de mirar al abismo, de sentir el vértigo, de escuchar el zumbido sordo de las revelaciones que cambian la manera de ver el mundo y de seguir mirando. ¿Por qué Stephen Hawking tenía miedo de los agujeros negros?
porque los comprendía lo suficiente como para saber que planteaban preguntas que podían desestabilizar los fundamentos mismos de la física, porque el conocimiento profundo no produce comodidad, produce una conciencia más aguda del abismo que todavía falta por explorar, porque el miedo y la fascinación, cuando se dirigen hacia el mismo objeto, producen el tipo de atención sostenida que es la condición necesaria para el descubrimiento genuino, y porque, en el fondo de todo, un agujero negro es la demostración más perfecta de que el universo guarda secretos que todavía no hemos descifrado. Y para una mente, como la de Hawking, eso no era motivo de desesperación, era la mejor noticia posible, porque significa que todavía hay trabajo por hacer, que todavía hay fronteras por cruzar, que todavía hay preguntas cuyas respuestas esperan en algún lugar del territorio desconocido, en los márgenes del mapa donde termina lo conocido y comienza lo que todavía nadie ha comprendido. Esas respuestas están ahí, en el lenguaje de las ecuaciones, en los datos de los telescopios, en las simulaciones de los superordenadores, en las mentes de los físicos que hoy trabajan en las fronteras de la teoría cuántica de la gravedad, de la teoría de cuerdas, de la geometría cuántica de bucles, de las docenas de aproximaciones teóricas que intentan construir el puente entre la relatividad y la mecánica cuántica que Einstein y Hawking dejaron sin terminar. Ese puente, cuando sea construido, cuando alguien finalmente encuentre la teoría que une la descripción del universo a gran escala con la descripción del universo a escala subatómica, cambiará la física de una manera que hará que la revolución de Einstein parezca un ajuste menor. Cambiará nuestra comprensión del espacio, del tiempo, de la materia, de la energía, del origen y del destino del universo. Y esa teoría, cuando llegue, llevará impresa en sus cimientos el trabajo de Hawking, sus ecuaciones sobre la radiación de agujeros negros, su formulación del paradojo de la información, su exploración de los límites donde las teorías actuales dejan de funcionar. Las huellas que dejó en el territorio que exploró serán los puntos de partida de quienes vengan después. Ese es el sentido de la herencia intelectual. Las sombras de quienes pensaron antes que nosotros proyectadas hacia adelante, iluminando el camino para quienes todavía no han llegado. Las fotografías de un pasado científico que siguen hablando, que siguen señalando, que siguen diciendo: aquí hay algo que merece toda tu atención. Hawking ya no está aquí para seguir mirando, pero las preguntas que planteó siguen aquí. Los agujeros negros siguen ahí. El universo sigue siendo tan indiferente, tan vasto, tan brutalmente hermoso como siempre. Y la responsabilidad de seguir mirando, de seguir preguntando, de seguir construyendo el lenguaje con el que describimos la realidad, ha pasado a quienes venimos después. Sí, sí, esa responsabilidad también es tuya. No en el sentido de que debas convertirte en físico teórico, sino en el sentido de que la curiosidad, el asombro, la negativa a vivir ciega a las fuerzas que gobiernan la realidad son actitudes que cualquier mente puede adoptar. Son la herencia que Hawking dejó no solo a sus colegas físicos, sino a cualquier ser humano que alguna vez haya mirado el cielo nocturno y sentido que algo allí arriba le devolvía la mirada. El universo es terriblemente grande. Sí, los agujeros negros son terriblemente poderosos. Sí. La física que los describe es terriblemente compleja. Sí, y sin embargo, aquí estamos, en este punto de polvo extraordinariamente improbable, capaces de formular las preguntas correctas, capaces de construir los instrumentos para buscar las respuestas, capaces de sentir el vértigo del abismo y de elegir mirarlo de frente en lugar de apartar la vista. Eso es lo que Hawking hizo toda su vida, desde la silla, con el sintetizador de voz, con el movimiento de un músculo de la mejilla, mirando al abismo más profundo que el universo ofrece y encontrando en ese abismo, no la oscuridad final, sino la luminosidad de las preguntas que todavía esperan respuesta. Ese es el legado de Hawking, no las respuestas que encontró, aunque fueron extraordinarias, sino las preguntas que plantó, las preguntas que siguen creciendo. Las preguntas que florecen cada vez que una mente curiosa se detiene a pensar en ellas con la seriedad que merecen. Y tú, que has llegado hasta aquí, que has recorrido este camino desde la tarde ordinaria con el té en la cocina hasta las singularidades y los horizontes de sucesos y los paradojos de la información y la responsabilidad de la herencia intelectual, tú ya no eres exactamente la misma persona que empezó a escuchar hace un rato. Algo ha cambiado, algo se ha movido, una frontera se ha desplazado un poco hacia adelante.
Un horizonte que antes era invisible se ha vuelto, si no completamente claro, al menos perceptible. Y eso, en la escala del cosmos, en la perspectiva de miles de millones de años de historia universal, es algo extraordinario. Es la razón por la que el universo se tomó la molestia de producir criaturas como nosotros, para que pudiéramos, en algún rincón microscópico de su vastedad, comprender un poco más de lo que era comprendido el día anterior. Cada día sin excepción, el universo sigue ahí, los agujeros negros siguen ahí, las preguntas siguen ahí, y la única respuesta posible al terror cósmico es la que Hawking eligió: seguir mirando, seguir preguntando, seguir construyendo el lenguaje con el que la realidad se describe a sí misma a través de nosotros. No, no rendirse nunca. Punto.